Capítulo 5. Las puertas del infierno. Antaño, Kamal había estado sentado en la cumbre del monte Gorgona. En aquel momento se encontraba dentro de este. Ante él se abría una caverna enorme, colmilluda como las fauces de un gran monstruo. Las estalactitas cubrían el techo y las estalagmitas convertían el suelo en un bosque de picos. En algunos lugares, unas columnas de roca retorcidas se alargaban hasta la bóveda, como si fueran los tendones de aquella boca voraz. Murciélagos gigantes pendían en trémulas masas en lo alto y su guano formaba ponzoñosos cenagales bajo ellos. «Debo de estar loco». Kamal se rió con amargura y miró hacia atrás. El bosque de Crosa se extendía tras él, dilatado y luminoso bajo el sol. Cierto, la podredumbre infestaba los ramajes llenos de maleza, pero seguía siendo mejor que una caverna que apestara a azufre en las entrañas del mal. Kamal aún estaba a tiempo de dar la vuelta. Podía olvidarse de Crosa y de Carona y quizá embarcarse hacia algún otro continente, pero había pasado demasiado tiempo olvidando. Ya era hora de remembrar. Remembrar y desmembrar, rezongó Kamal mientras empezaba a avanzar. Desde que le había vuelto la cara a Carona, había recuperado su sentido del humor. Era el resultado natural de lo absurdo de la situación. El destino del mundo se encontraba en manos de un ex bárbaro, ex gladiador, ex druida y ex monje que ya no era más que un viejo andrajoso, greñudo y debilucho. Hasta iba descalzo y sin armadura, y la ropa le colgaba hecha unos harapos. No tenía arma alguna, ningún bastón, ninguna magia. Nada le quedaba, excepto la fuerza de voluntad. Mi voluntad. Debería haber pensado en ello. Pisó con cuidado entre las estalagmitas. La última vez que había bajado por el pozo de los espíritus había sido un descenso vertical. La caverna, como todo lo demás en Crosa, se había alterado y se había deslizado colina abajo, y Kamal había resbalado por ella. Dejó atrás la luz del día y se internó en las sombras, sorteando los colmillos de la cueva. El aire se volvió helado y las rocas parecieron robarle el calor que se le desprendía de las manos. Su aliento se condensaba en el aire como un fantasma. Allí encontraría fantasmas de verdad, los espíritus de la selva masacrada, espectros nantuco, sombras de centauros, poltergeists elfos, quejumbrosas bansees con problemas de aliento, pues tú tampoco tienes el aliento muy agradable, que digamos, gruñó una voz familiar. Lo que es yo, nunca me he quejado en la vida y no pienso hacerlo en la muerte. Kamal miró hacia el lugar de donde había provenido la voz, un nicho oscuro en una pared irregular de la caverna. Distinguió una figura tenue, robusta e imperturbable, como si el espíritu de una roca encantara la oquedad donde una vez había estado. No puedes cerrarme el paso. Estoy dispuesto a entrar. ¿Cerrarte el paso? ¡Ja! ¡Qué risa! Llevo aquí más de 2 años, esperando a que vengas. No pienso impedirte el paso. Más bien voy a azuzarte por él. Baltor puño roqueño, exclamó Kamal al reconocerlo de repente. Le dedicó una sonrisita. Creía que estabas muerto, y por partida doble. Y lo estaba. Me ahogué con una pata de pollo, por así decirlo. La figura del enano, de rudas facciones, se hizo visible, una gran mata de cabello y una barba tupida, un rostro grisáceo, un cuerpo corpulento y el contorno de un hacha de batalla. El fantasma salió levitando del nicho, aterrizó en el suelo de roca y se quedó allí de pie, con aquellos puños poderosos en jarras. Morí justo aquí, el mismo día que mataste a Laquatus. Sí. El rostro de Kamal adquirió una tonalidad gris, como la del fantasma. Fue un mal día. Tú, Siten, Jeska. Perdí muchos camaradas aquel día. Bueno, acabas de recuperar a uno. ¿Y eso?, inquirió Kamal, sorprendido. Porque por fin bajas a buscar tu espada y por un motivo apropiado. ¿Y a ti qué te ha de importar eso? Baltor lanzó un bufido. Olvidas que, antes de que fuera tu espada, fue de tu papaíto y, antes, de tu abuelito, es decir, de Matok, un gran amigo mío. Yo fui quien se la forjó, y no lo hice precisamente con un trozo cualquiera de acero, de metal de Tran, susurró Kamal. Así es.
La hice del mismísimo bastón de Ursa. La dejé suelta por el mundo, y voy a asegurarme personalmente de que haga lo que se supone que tiene que hacer. Kamal resopló, y luego el sonido iracundo dio paso a una carcajada. ¿Qué?, preguntó el fantasma, indignado. Ahora sí que estoy encantado. Ríete. Va en serio. Eres parte de mi proyecto hasta que hagas lo correcto con mi espada. Por decirlo claramente, la última vez que empuñaste eso, mataste a centenares de tu propia estirpe, miembros de mi tribu. Creo que te iría bien algo de ayuda para evitar tentaciones esta vez. Sí, dijo Kamal, clavando los ojos en el suelo rocoso. Tienes razón. Me agradaría tenerte a mi lado. Has de recordar que nadie más me verá u oirá, dijo Baltor, así que deberás tener cuidado con lo que digas cuando estés con más gente. Kamal asintió. ¿Así que en verdad no eres más que un producto de mi imaginación? Baltor negó con la cabeza. Tú no tienes bastante imaginación para conjurarme. Soy bien real. Y, ahora, manos a la obra. Nos queda el pequeño detalle de coger la espada. Obedeciendo al fantasma, Kamal siguió avanzando entre las estalagmitas. Baltor lo tenía mucho más fácil, pues iba flotando por el aire, tras él. Has de saber que no te puedo ayudar físicamente, solo en espíritu. No soy capaz de afectar a la carne, solo a las almas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no puedes despedazar un monstruo? ¿Solo puedes meterle un susto en el cuerpo? Sí, puedo asustar. Puedo aterrorizarte hasta que mueras, Kamal. Maldecirte, protegerte o echarte de este lugar. Y por eso me necesitas. En este monte hay poderes que podrían terminar contigo. Sin mí, no pasarías. Así que yo lucho contra los monstruos, Kamal frunció los labios. Y tú, contra los espíritus. Eso es. La cueva se hizo más oscura y fría, pues la garganta se iba sumiendo rápidamente en el seno del suelo. La pendiente llevaba a unas secciones de estalagmitas muy abruptas y, aquí y allá, caía por completo en profundas cimas. Kamal caminó con sumo cuidado entre los abismos insondables. Tendría que haberme traído una cuerda, comentó, escudriñando la profunda oscuridad que le esperaba por delante, y añadió, y un farol. Y un ejército, acotó Baltor, flotando sin ninguna dificultad al lado del hombre, pero ya me tienes a mí. Soy casi igual de bueno. Kamal se deslizó sobre el vientre para salvar un tramo especialmente escarpado de piedra. Sí. Y en vez de una cuerda, tengo una madeja de palabras. Va, la vida en el bosque te ha ablandado. Vamos, montañés, deja de temblar. Iré por delante y seré la luz que te ilumine el camino. El fantasma se adelantó mientras Kamal se abrazaba a una columna desgastada por el agua y se dejaba resbalar hacia abajo. El aire era tan frío y calmo que sintió como si se estuviera sumergiendo en agua. Al descender por la columna, la gelidez le entumeció los pies y las manos. El pilar atravesaba una angosta oquedad hasta una cámara de una oscuridad impenetrable. Kamal aventuró que, a juzgar por el eco, se trataba de una caverna muy grande. Cuando alcanzó el suelo, cubierto por una especie de hierba que le llegaba hasta la rodilla, se oyó un enorme gruñido que parecía provenir de todas partes. ¿Dónde está esa luz que me has prometido?, susurró el hombre mientras se agazapaba, listo para atacar. Mis ojos son tu luz, espetó Baltor. Bueno, pues ilumíname. Es un oso de las cavernas. Uno muy grandote. Kamal asintió, recordando las enormes y rabiosas bestias de las montañas párdicas. ¿Y ahora qué? ¿Levanto los brazos y pruebo a asustarlo? ¿O me tiro al suelo y me hago el muerto? No tienes ni idea de lo grande que es este bicho, le respondió Baltor, apurado. Pues dímelo. Estás encima de él. Kamal dio un salto, para ir a caer justo encima de una pata del tamaño de su cuerpo. Las dos garras delanteras, tan largas como su brazo, lo asieron de las piernas. El hombre dio una voltereta hacia atrás, por encima de la zarpa, y cayó con la cabeza por delante sobre el vientre del animal. Este resopló. Kamal se puso de pie trabajosamente y volvió a saltar.
La zarpa le dio un revés y unos nudillos peludos lo enviaron volando hacia el cuerpo del animal. ¿Qué tal si me echas una mano?, gritó. Baltor planeó por el aire, siguiendo las volteretas que daba su camarada. Lo estoy aterrorizando y mortificando, pero solo consigo enfurecerlo más. Muchas gracias. He de advertírtelo, tiene 3 cabezas, 3 cabezas. Y vas directo hacia ellas. Kamal chocó contra el enorme pecho del animal, dio 2 vueltas y se detuvo ante un triple aliento, caliente y rugiente. Un poco más, y esa cosa lo habría partido en 3. El hombre corrió, aullando, contra el chorro central de hálito. Se imaginó a sí mismo despertándose y encontrando una rata que corriera hacia su boca, y deseó que ese oso tuviera el mismo instinto que él. Un enorme jadeo osuno escapó entre los dientes de la cabeza central un instante antes de que se cerraran de golpe. Kamal saltó al hocico del monstruo, le puso un pie entre los ojos y pegó un bote. Piernas y brazos dieron vueltas, girando como aspas de molino por el aire mientras caía. El suelo no podría estar muy lejos, no más que el grosor de un oso gigante. Los pies chocaron contra el suelo un poco pronto, y el hombre rodó sobre sí. Aprendiendo del maestro, gritó Baltor. Kamal estaba demasiado maltrecho y aterrorizado para responderle. Dejó de girar, hecho un ovillo, se puso de pie como pudo y empezó a alejarse a todo correr del oso de 3 cabezas. ¿Qué tengo por delante? Un callejón sin salida. Por ahí llegamos a un punto muerto. ¿No podrías escoger mejor las palabras?, respondió Kamal mientras aminoraba el paso hasta detenerse. Tras él, oyó a la gran bestia levantarse, dispuesta a perseguirlo. Se acuclilló y tomó aliento. ¿Y ahora, qué? Yo me largaría de aquí. El fantasma de Baltor parecía bastante más blanco desde que había visto a la bestia. ¿A dónde? La única salida está detrás de ti, dijo el enano espectral. ¿Y no puedes hacer algo?, susurró Kamal, intentando que el animal no oyera el miedo que se traslucía en su voz. Si eres capaz de mortificarlo y aterrorizarlo, ¿por qué no de atontarlo o tranquilizarlo? ¿Te crees que se trata de un juego de palabras? La cueva se estremeció con las pisadas del enorme monstruo, y su aliento tripartito golpeó a Kamal. Eso le dio una idea. Aterrorízalo otra vez. Solo lo hará más feroz. Que no se aterrorice de mí. Que se aterrorice de sí mismo. Vuelve cada cabeza contra las otras 2. Hazlo. Le gritó Kamal. El aire se arremolinó sobre la cabeza de Kamal y éste saltó a un lado. Pero no fue lo bastante rápido. Una pata gigante le cayó encima de las piernas y lo inmovilizó contra el suelo. Unas garras como guadañas pendían sobre él. El oso apretó la enorme pata peluda. Le aplastaría las piernas y entonces tendría todo el tiempo del mundo para matarlo. Baltor. Es el momento. Ahora o nunca. Aulló, con los pulmones constreñidos de dolor. La presión sobre las piernas de Kamal se intensificó y la sangre se acumuló en la parte superior del cuerpo. Sentía como si estuviera a punto de estallar. Las garras bajaron sobre él y le dejaron unas largas laceraciones superficiales en hombros y espalda. Gritó de dolor. De pronto, el oso de 3 cabezas aulló de rabia y miedo. Las garras se retiraron con la velocidad de un rayo, liberando a Kamal. El aire negro se arremolinó durante un momento y se oyó el ruido de una pata pegando contra un hocico enorme. La cabeza agredida rugió furiosa y devolvió el golpe con la otra pata. Las garras se estrellaron contra los colmillos de otra cabeza y la lucha úrsida empezó de verdad. Ha funcionado, murmuró Kamal, emocionado. No podía ver nada de todo eso, pero el simple hecho de que estuviera vivo y pudiera salir a rastras de allí ya significaba que el oso debía de estar luchando contra sí mismo. Gracias, Baltor. Siempre estoy a punto para una buena lucha, dijo una voz cerca del oído de Kamal. Vamos, sigue mi voz y agáchate cuando te lo diga. Asintiendo con fervor, Kamal corrió encorvado. ¿Cómo conseguiste aterrorizar a las cabezas para que se atacaran entre sí? Los monstruos no temen a muchas cosas, le contestó Baltor.
Hice que cada cabeza creyera que la otra le estaba robando a su pareja. No hay nada más terrorífico que a uno le pongan los cuernos. Agáchate. Un dolor blanco explotó en la cabeza de Kamal. Se tambaleó, frotándose la coronilla. Has de decir, agáchate, antes. Agáchate. Kamal lo hizo. Oyó el silbido del viento cuando una garra gigante le pasó por encima de la cabeza. Agatas, chico. Arrástrate hasta el risco y crúzalo. ¿Qué? Exclamó Kamal. Pero si ya me he pegado en la cabeza, te he dicho que cruces el risco a rastras. Ha de haber otro camino, dijo Kamal, haciendo una mueca cuando un gran pedazo de piel le fue a parar encima de la espalda. Claro, la voz del enano era tranquila, pero taxativa. Podríamos encontrar el camino hasta el otro lado de la cámara, arrastrarnos por un laberinto de caminitos que lleva a un nido de tumularios elfos, abrirnos camino luchando contra ellos hasta la cueva de los escorpiones gigantes, pasar corriendo por encima de estos y llegar por fin al lago Laquatus. O, simplemente, podríamos cruzar a gatas el risco. Sonó un gemido de agonía que fue aumentando de volumen y haciéndose más agudo. El oso de 3 cabezas se precipitó contra Kamal, levantando a su paso una gran ráfaga. Se trataba de morir allí o hacerlo en el fondo del risco. Si optaba por lo último, al menos tendría unos cuantos segundos más, mejor que estés en lo cierto, rezongó Kamal, avanzando sobre rodillas y manos. La suave piedra por la que gateaba dio paso al vacío y se precipitó hacia él. Las rodillas besaron el suelo una última vez antes de caer dando vueltas por el frío aire. Un gran estruendo sonó por encima de él, era el cuerpo del oso de 3 cabezas que se desplomaba en la piedra, y luego solo hubo el zumbido creciente del aire a medida que caía y su grito colérico, Baltor. ¿Qué? Le llegó la lacónica respuesta, como si el fantasma flotara justo al lado de su oído. Kamal manoteó instintivamente para agarrarse al enano, pero las manos solo dieron en el vacío. Tú me has metido en este embrollo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Vaya, pues ahora te caes, simplemente. ¿Hasta cuándo? Hasta que te la pegues. Kamal volvió a chillar hasta que se le vaciaron los pulmones, luego tomó una gran bocanada de aire y dijo, ¿a qué distancia está el fondo? Tenemos cerca de 1 minuto. Sería mejor que te guardases el aire. Lo vas a necesitar. ¿A qué te refieres con eso de que lo voy a necesitar? Kamal deseó poder pegarle un puñetazo al fantasma. El lago Laquatus es profundo y frío. Apenas si distinguía la cara espectral del enano en las ráfagas de aire, pero no parecía muy preocupado. Te quitará la respiración y es muy probable que te sumerjas unos buenos 15 metros cuando caigas en él. Olisqueó. Ah, y estira los dedos de los pies o se te romperán. Que estire los dedos de los pies o... ¿Cuándo? 3, 2, 1. Kamal puso el cuerpo en forma de huso, con los pies estirados hacia abajo, las manos pegadas a las caderas y la cara contraída para soportar el impacto. Y este llegó. Sintió un golpe como si se hubiera pegado contra una roca. Las rodillas se le doblaron involuntariamente y las piernas se le plegaron. Las espinillas chocaron contra el agua, seguidas por las rodillas y las nalgas, que abrieron un pozo de aire en aquel lago acerado. La espalda se le dobló hacia adelante, empujándole la cabeza hacia las rodillas y arrancándole el último aliento salvador de los pulmones. Envuelto en aire, se zambulló de sopetón en la gélida corriente. Las aguas se cerraron sobre su cabeza con un estruendo tremendo y todo el aire desapareció. ¿Por dónde? Baltor intentó preguntar, pero estaba bajo el agua y sin aliento. Pese a ello, el fantasma del enano apareció y le señaló hacia arriba con el pulgar, indicándole que nadara hacia allí. Kamal asintió e intentó dar una brazada, pero sintió las extremidades flácidas y doloridas. Se desplazó como si fuera una medusa e inclinó la cabeza hacia atrás, en busca del aire prometido. Solo había oscuridad y el pulgar de Baltor, esperanzador aunque algo frenético. Pese a sus afirmaciones de que no podía afectar al mundo físico, el enano lo cogió de los brazos y tiró de él hacia la superficie. Kamal emergió, lanzando un reguero de agua con el canoso y largo cabello,
y tomó una agradecida bocanada de aire, dejando que el cuerpo se relajara mientras Baltor lo sostenía. Tras unas cuantas inhalaciones profundas, el hombre rompió a reír. Baltor flotaba en el aire, con los brazos cruzados, por encima de la tumultuosa agua. Miraba la escena torvamente. «Si tú estás allá arriba, Baltor», dijo Kamal, jadeante, «¿quién diablos me coge de los brazos? Pregúntaselo a esas anguilas». Kamal pegó un alarido y bajó los brazos para agarrar a las musculosas bestias. Una mano encontró un cuerpo correoso y se cerró en él. El hombre apretó. La criatura se retorció, pero no aflojó el mordisco en los tríceps de aquel. «Alimaña inmunda», maldijo Kamal. «Te voy a enseñar a morder». Levantándole la cola al bicho, le mordió en el lomo. Una sangre fría y asquerosa le llenó la boca. La anguila chilló, le dejó ir y se escabulló, dejando un rastro sangriento en la huida. «Ahora te toca a ti». Kamal agarró a la segunda anguila, tiró de ella hasta ponérsela delante de la boca y le clavó los dientes. «Espera, que esa es eléctrica». Kamal mordió y todo se encendió, los dientes, el cráneo, la mano, la anguila, las olas rompientes y hasta la isla de piedra que había cerca de allí. Intentó soltar a la bestia, pero un zumbido y hormigueo terribles le llenaron la boca y los músculos no quisieron responderle. La criatura eléctrica pegó tirones adelante y atrás y consiguió soltarse, no sin dejarle un trozo de carne chisporroteante entre los dientes. El hombre se quedó flotando, aturdido, con la piel de la anguila en los dientes y jirones de un humo acre en las narices. «Lo siento», dijo Baltor, extendiendo los brazos y con una mirada compungida. «Deja que lo adivine», Kamal escupió. «Las anguilas no tienen alma». «Exacto», respondió el enano. «Y hay miles más en el lugar de donde vinieron estas. Mejor que te pongas a nadar. Y rapidito». Kamal lo hizo, braceando hacia la isla rocosa que había avistado. Algo brillaba en la cima de aquella masa de tierra, como una luz plateada. Era la espada del Mirari, que llamaba a Kamal. Cuando volviera a empuñarla, todo habría valido la pena. Alternando las brazadas, Kamal salvó las aguas infestadas de anguilas sorprendentemente rápido. Llegó a la isla. Unas rocas rugosas y desgastadas contorneaban la orilla y Kamal trepó por ellas solo para encontrarse con un cadáver enorme y fétido. Los despojos del Aquatus habían yacido en aquella isla durante 2 años, atravesados por la espada del Mirari. Al igual que el resto del bosque, aquel cuerpo en descomposición había crecido. Ya había alcanzado el tamaño de un gigante y la carne putrefacta se había hinchado en proporción. Kamal había aparecido cerca de la oreja derecha del monstruo y subió la mirada de aquel hombro escamoso a la colina que le conformaba el pecho. Allí sobresalía la empuñadura de la espada, coronada por el Mirari. Aquel orbe de plata reluciente había obsesionado a todo el continente de Otaria y aún obsesionaba a Kamal. Aún después del oso de 3 cabezas, la caída en la oscuridad y el lago de las anguilas, Kamal solo podía pensar en volver a empuñar esa espada. «Ahí está», dijo Baltor, reverentemente. «La espada de metal de Tran, forjada del mismísimo bastón de Ursa. Se la di a tu abuelito, Matok, y él a su hijo y este a ti, la espada con la que conquistaste el Mirari y mataste a tu propio linaje, la hoja que atravesó al Aquatus y empezó el crecimiento de Crosa, la misma arma que salvará a Dominaria. Ahí está, Kamal. Ahora debes sacarla y yo he de verla sacada». Apretando la mandíbula, el hombre trepó por el hombro putrefacto del gran coloso. Se quedó allí de pie durante un momento, sintiendo aquella fría flacidez bajo los pies. Después, con pasos decididos, subió por el pecho del monstruo y llegó al lugar donde se encontraba la espada. Asomaba por un profundo pozo de carne cavado hasta el corazón del cadáver. El Mirari destellaba y brillaba como una bola de cristal. Kamal cerró la mano en la empuñadura, sintió el doloroso grito de la hoja y tiró de ella. De un solo y largo tirón extrajo la espada de la carne que la había aprisionado. La hoja abandonó la última costilla con un tañido de alegría, y Kamal la levantó en el aire. El hombre dejó escapar un resoplido de dicha. Era como si le hubieran devuelto una extremidad que le faltara.
Todo iría bien a partir de aquel momento. Urgaa, rugió una voz profunda. Kamal se dio la vuelta y miró al fantasma de Baltor. El enano se encogió de hombros. Urgaa, volvió a oírse el rugido retumbante, más alto esta vez. Kamal bajó la mirada, presa del pánico. La Quatus había abierto los ojos y lo miraba directamente a él.